Relación con el conductismo psicológico. El conductismo de John B. Watson, aplicado al hombre, aparece como una ampliación de su empleo en la descripción de la conducta animal, en la cual no existe la introspección. George Smith escribió: quedaba sin embargo el campo de la introspección, de las experiencias que son privadas y que pertenecen al individuo mismo, experiencias comúnmente llamadas subjetivas. ¿Qué había que hacer con ellas? La actitud de Watson fue la de la reina en Alicia en el País de las Maravillas: cortarle la cabeza. Tales cosas no existían. No existía la imaginación ni la conciencia. Conductismo social y actitud. El conductismo social puede considerarse como el ámbito adecuado tanto para la descripción del individuo como del grupo social. Ello se advierte a partir de la utilización del concepto de actitud, por cuanto implica el vínculo existente entre el individuo y el grupo social. Es decir, que intentamos explicar la conducta del individuo en términos de la conducta organizada del grupo social, en lugar de la conducta organizada del grupo social en términos de la conducta de los distintos individuos que pertenecen a ella. En realidad, resulta difícil priorizar al individuo o al grupo social por cuanto sin los primeros no existe el segundo, mientras que si no existe el grupo social, la actitud del individuo prácticamente no puede formarse, excepto a un nivel cultural muy limitado. Gino Germani escribió: una actitud se define como una disposición psíquica para algo o hacia algo, disposición que representa el antecedente interno de la acción y que llega a organizarse en el individuo a través de la experiencia. Vale decir que es adquirida, y resulta de la integración de los elementos indiferenciados biológicos y de los elementos socioculturales específicos. A partir del punto de vista de las actitudes, puede determinarse el concepto de personalidad. Cada individuo posee los mismos componentes afectivos y cognitivos básicos que los demás, aunque en distintas proporciones. Tales proporciones definirán su personalidad. La personalidad debe considerarse como una función de la sociedad, pero al mismo tiempo es capaz de trascenderla. Por un lado, está presente el aspecto subjetivo de la cultura. Por el otro, posee la capacidad de trascender las formas culturales para transformarse de simple receptora en creadora de nuevas formas. La tarea de la psicología social consiste justamente en describir y explicar cómo se efectúa este incesante proceso de transmisión y de creación de formas culturales a través de la personalidad humana. Social e interacción social. Lo interesante del conductismo social aparece en la forma en que George Smith describe la interacción social. El carácter más importante de la organización social de la conducta no es que un individuo en el grupo social hace lo que los demás, sino que la conducta de un individuo constituye un estímulo para que otro individuo realice determinado acto, y que a su vez este último acto se transforme en un estímulo para una posterior reacción por parte del primer individuo, y así continuamente en una interacción sin fin. Tal interacción social, denominada por Mead como una conversación de actitudes, es la que conforma la individualidad asociada a la personalidad de los seres humanos. Germani agrega: el surgimiento del yo obedece a un proceso de interacción de esta misma naturaleza. Según Mead, lo característico del yo es su capacidad para erigirse en objeto para sí mismo. En ello reside su esencia, la esencia de la individualidad misma. También la razón depende de esta capacidad que tiene el individuo de colocarse en el mismo campo de experiencia que los demás seres, hacia los cuales actúa en la interacción. Con otras palabras, la interacción social, es decir, la sociedad, se traslada en el interior mismo del individuo, y su esencia, como ser humano, consiste en tal capacidad de interacción consigo mismo. Interaccionismo simbólico. Para establecer la interacción social es necesaria una previa interacción simbólica. Los entes sociales realizan esta interacción conservando cada una personalidad propia y condición de ente social adquirida a través del contacto con otros individuos de evolución similar. En este proceso de socialización, el individuo aprende a asumir el papel del otro y a ponerse mentalmente en el lugar de aquel ante el que reacciona. De esta manera, cada uno de ellos sopesa el impacto que producen sus propias palabras o gestos sobre el otro, y al suponerse en su sitio se estimula a sí mismo. Consecuentemente, la interacción social no solo incluye la que tiene lugar entre dos personas, sino también la de cada persona consigo misma. Formación de la personalidad. Desde el conductismo se establece también la forma en que un niño va conformando su propia personalidad. Tal proceso ocurre cuando el individuo asume la actitud o emplea el gesto que otro individuo emplearía.
y además responde o tiende a responder a tal gesto. El niño se vuelve gradualmente un ser social a través de su propia experiencia y actúa hacia sí mismo de un modo similar al que emplea cuando se dirige hacia los demás. Visión unificadora. Uno de los objetivos de las ciencias sociales es el logro de una visión general que abarque la mayor parte de los fenómenos descriptivos. Es decir, se trata de establecer una teoría general de individuos y de la sociedad. Así, desde las componentes afectivas de la actitud característica, como el amor, el odio, el egoísmo, la negligencia, puede extraerse cierta ética natural, constituyendo una teoría de la acción ética. Luego, desde los componentes cognitivos de la actitud característica, como referencia a la realidad, en uno mismo, en otros o en todos los que constituyen a la sociedad. Y empleando el método de prueba y error de las ciencias experimentales, puede extraerse una lógica analógica, constituyendo una teoría del conocimiento. Desde la interacción simbólica y el lenguaje, es posible la interacción social y la formación de la personalidad. Luego la personalidad se proyecta hacia la cultura de la sociedad. Se advierte que en principio es posible abarcar varios conceptos asociados al individuo y a la sociedad desde la visión descriptiva emergente del conductismo social.